Muy buenos días, bienvenidos a nuestro webcast series de EY junto con la EF. Estamos esperando que todos se puedan unir a, a nuestro seminario de hoy. Quiero dar las gracias a la EF para darnos esta oportunidad de poder presentar el estudio que hemos realizado, Family Office en Chile y incentivos gerenciales. Me gustaría partir presentando quiénes vamos a estar hoy día acá. Pablo Graeber, que es nuestro socio del área de Family Business y del área tributaria, Magdalena Díaz, gerente general de la EF, Arturo Palma, director de la EF, y también me acompaña Romina Aguilera, que es nuestra senior manager del área de compensaciones, que obviamente, dado al tema que vamos a tratar hoy día, es relevante también que nos puede apoyar con su expertise técnica. Y bueno, yo, Fado Gajardo, gerente de Gobierno Corporativo y Family Business de EY. Vamos a partir contando un poco la agenda de cómo va a ser el seminario de hoy. Primero, a las 9:30 de la mañana vamos a dar esta bienvenida, algunas indicaciones de cómo vamos a tomar la palabra y de que esta charla sea dinámica. Primero, lo que vamos a hacer es partir contando del estudio, cómo es que lo realizamos, cuáles son como los grandes hitos, pero también nos gustaría finalizar este proceso con un conversatorio entre ustedes, que puedan realizarnos las preguntas. Ahí lo que les queremos pedir es que puedan levantar la manita, pero de Zoom, y de esa manera vamos a tener todos los micrófonos silenciados y vamos a ir dándoles la palabra para que Pablo Graeber junto con la Magdalena también nos ayuden, Arturo, a tener una conversación que sea interesante y poder de alguna manera otorgar respuesta a las preguntas que muchas familias se hacen, y la verdad es que consideramos que era contingente el poder realizar el día de hoy. Me gustaría darle la palabra a Arturo, Arturo Palma, que nos acompaña hoy, director de la EF, para que también pueda dar sus palabras. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Arturo Palma Matetich, presidente del capítulo de Family Office de la Asociación de Empresas Familiares. Quiero agradecer a EY, aliado estratégico de la EF, por este encuentro y por el trabajo que realizan en apoyo de los Family Office. El capítulo EF Family Office es uno de los más recientes de la asociación y también uno de los que ha experimentado un mayor crecimiento. De acuerdo a nuestro estudio, más de 50 familias socias de la EF han formado uno y hay muchos otros que están en proceso de constitución. Justamente para acompañarlos en este proceso es que creamos este capítulo, constituyéndonos en pocos meses en una red única de Single Family Office en Chile. Y es una red que proporciona un espacio confidencial de encuentro y apoyo entre pares para las familias que están en proceso de creación o desarrollo de esta estructura. Y es una red que trabaja a partir de un modelo de 3 pilares. Y no hemos querido diferenciar en ese sentido. Y los pilares son patrimonio, familia y legado social, que entiende así que los family office son mucho más que administradores patrimoniales. Su relevancia estratégica también está en aportar a la unión familiar y al fortalecimiento del rol social de la empresa familiar. Por ejemplo, no es casualidad que hoy los family office sean actores clave para el país a través de las inversiones de impacto, venture capital y el apoyo a empresas B. En este contexto, hoy vivimos uno de los momentos más desafiantes de las últimas décadas. De alguna manera la incertidumbre se ha convertido en nuestra principal certeza, y como empresarios, sobre todo familiares, no podemos quedarnos inmóviles, sino que tenemos que actuar. Es por eso que estudios como el que EY va a presentar hoy, que expondrá Pablo y Fava, son tan valiosos. A partir de él conoceremos las conclusiones sobre los modelos de incentivos que poseen los Family Office, cuál es su estado de madurez en el área de compensaciones y sus percepciones en este contexto del COVID-19. Así que hoy más que nunca debemos adaptarnos y avanzar. Así que muchas gracias nuevamente. A ti, Arturo. Vamos a dar inicio entonces, partir con resiliencia empresarial, y esto tiene que ver con cómo somos capaces de poder enfrentar este nuevo escenario, quizás esta nueva normalidad, y a medida que COVID-19 continúa propagándose a nivel global, las familias empresarias están recibiendo un impacto sin precedentes. Por lo cual necesitan que sus family office tengan un liderazgo ágil, fuerte, que exista una profesionalización, y ante este escenario tan complejo es imprescindible en el fondo que cada uno de ustedes pueda navegar en esta nueva normalidad.
Vamos a partir como con una quizás caracterización de poder entender cómo son los family office, y esta es una pregunta que muchas familias nos hacen y que tiene que ver con poder comprender con quién en el fondo estamos trabajando. Primero, quienes nos respondieron a este estudio fueron 46 family office, y la verdad que es una muestra bastante grande, entendiendo que en el escenario que los family office no son 150.000, sino que siempre tenemos mapeado unos 250 aproximadamente family office que hay en Chile, y de estos 250 tenemos casi un 25% de la muestra, lo cual nos da una muestra que es bastante interesante. Quienes nos respondieron mayoritariamente son los gerentes, los CEO, directores ejecutivos, miembros de estas familias en el fondo que participaron de este estudio, y quiero agradecer en el fondo las respuestas confidenciales que cada uno nos entregaron. Por ende, la información que vamos a revisar hoy día es una información que está en el fondo estandarizada, y lo que nos permite es poder chequear números globales de cada una de las familias. Vamos a ver en el fondo qué tipo de personas y qué tipos de oficinas también son las que participaron. Primero, entender que cuando uno habla de un family office, lo primero que encontramos siempre es que nadie se habla a sí mismo como si fuese un family office. Si no dicen, bueno, el family office son los 4 o 5 más grandes que hay en nuestro país, y cómo se determinan o cómo se nombran es algo no menor. Y lo que vemos es que el 41% de los family office hoy día se determinan también como sociedades holding, con empresas que dependen de ellas, o sea, con empresas operativas que están por debajo y que les ayudan en el fondo a poder generar este family office. También tenemos un 31% de sociedades de inversiones financieras y otras inversiones de la familia, o sea que aquí no hay nuevos proyectos o nuevo desarrollo de proyectos, y no hay empresas operativas, que solamente estamos hablando del mundo de las inversiones. Así que tenemos un mundo que es distinto, que tiene distintos objetivos, tipos de familias que en el fondo en esta propiedad en donde hay negocios operativos, los desafíos que tienen son completamente diferentes a lo que lo tiene una empresa que solamente se dedica al mundo de las inversiones. Y una de las cosas que nos llamó la atención de quienes nos respondieron también tiene que ver con el periodo de fundación de la oficina, y podemos ver que el 50% de los family office hace su fundación hace menos de 10 años, son family office bastante nuevos, que nos diferencian en lo que hay, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, y esto hace tener bastantes desafíos, porque obviamente las materias que se están tratando en nuestros nuevos family es de poder conformar, tener una estrategia, el tener un plan de desarrollo, el incorporar materias que no necesariamente son las que dio inicio a este family, que probablemente inició como una sociedad de inversiones, de poder entender cómo se iba a manejar el dinero de esta familia, pero que hoy día ofrece o requiere también el poder entregar servicios adicionales que están asociados a los desafíos que tienen las siguientes generaciones o las terceras generaciones. Otro tema vimos en este estudio tenía que ver particularmente cuántas personas trabajan en un family office. Y esto es algo que siempre nos preguntan, oye, cuando partimos, ¿con cuántos partimos? Uno, dos, tres. Y la verdad es que una de las cosas que vemos es que el 28% de los families hoy día tiene una composición entre 1 a 5 personas que participan en él. Solamente el 31% tiene entre más de 6 personas que trabajan en el family office, o sea, no se requiere una mega estructura para poder conformar un family office, lo que más bien se requiere es personal competente, y cada uno de estos miembros en el fondo que pueda tener claridad de cuáles son las funciones que va a querer realizar o que va a querer determinar este family office a futuro. Y cuando vemos cuál es o la cantidad de miembros de la familia que le prestan servicio al Family Office, podemos ver que el 42% le prestan entre a 1 y a 4 miembros de la familia, el 47% le están prestando servicios a 5 a 9 miembros, y sobre ya 10 miembros es solamente un 11%, y esto habla también del grado de madurez que tienen los families, y cómo vemos que recién estamos pasando a unas terceras generaciones dentro de las familias. Por lo tanto, entre la primera y la segunda generación podemos ver que no supera estos 9 miembros a los cuales hoy día el Family Office le está prestando distintos tipos de servicios. Y eso es solamente para entender la caracterización de los encuestados y poder chequear un poco cuándo se conforman estos Family Office, y poder entender a qué grado en el fondo las oficinas comienzan a nacer. Y podemos ver que el 28% de las oficinas posee un patrimonio entre los 500 y 1.000 millones de dólares. Acá vemos una distribución
que la verdad es que no necesariamente tienes que tener un patrimonio tan elevado para poder realizar un family office, y el porcentaje que es administrado vía la oficina, el 54% de estos family office es administrado por el 80% del patrimonio familiar. Y eso es un tema relevante porque a medida que el family office es más pequeño, va a llevar mayor porcentaje de administración de ese patrimonio, hasta que los que son más grandes, que en el fondo comienzan a diversificar cómo se realiza esa administración de patrimonio. Vamos entonces a poder chequear la política de incentivos gerenciales que se utilizan en estos distintos family office. Entonces, primero, la primera pregunta que siempre nos hacemos es, bueno, las oficinas o los family office otorgan incentivos a sugerencias, y la verdad es que nos encontramos con que el 79% de estos family office sí otorga incentivos, y en general la mayor cantidad de incentivos que se otorgan son incentivos que se otorgan de manera anual. Después vienen los semestrales y los trimestrales, pero en términos generales la mayoría los entrega de manera anual, y algo que también nos llama la atención, que solamente un 13%, o sea, súper pequeñita la muestra de quienes no están otorgando incentivos al día de hoy. O sea, es algo que existe, que si bien tiene un sistema que lo soporta, no necesariamente este sistema cuenta como con una política, y lo que vemos que se ha dado en los últimos años es que los family office han generado una política que respalda en el fondo el cómo se va a otorgar ese incentivo, para poder mapear cuáles son los KPI que me interesa poder medir, para poder ir chequeando la política de incentivos que voy a tener. Y respecto de esto, bueno, ¿cuáles son los factores que utilizan las familias para poder decidir cómo van a entregar estos incentivos? Lo primero que vemos es que el 66% de la muestra lo que nos está indicando es que tiene que ver particularmente con el desempeño que están teniendo de manera individual los gerentes. O sea, el 66% marcó esa opción. Adicionalmente, el 53% del total de la muestra marcó utilidades de la empresa. Hay que decir que no suma 100, esto porque uno puede marcar más de una opción. O sea, yo puedo medir tanto el desempeño individual como también el indicar que la empresa haya tenido utilidades para poder otorgar el bono. Y también una de las cosas que nos llama la atención es que todavía existe un 42% que nos marca que es decisión discrecional de los accionistas. Aquí todavía existe mucha política como del fundador del family si decide otorgar los bonos o no a esta gerencia. Y aquí hay algo que también nos permite el tener un punto de mejora, que es poder dar claridad a nuestros ejecutivos cuáles van a ser los KPIs que nosotros vamos a tener en los families, para poder profesionalizar y de alguna manera formalizar también la política de incentivo dentro de las compañías. Porque el que sea discrecional, finalmente lo que hace es no dar claridad respecto de cuál es la forma con la cual me van a medir. Por lo tanto, hay todo un capítulo de desafío que tiene que ver con evaluaciones de desempeño y qué es lo que yo espero de estos profesionales que están dentro del family. Tipos de incentivo, en general y mayoritariamente lo que podemos ver es que es el bono en relación al número de sueldo, y posteriormente se viene el porcentaje de utilidades de las inversiones que ha realizado el family, y otros medios generales que en el fondo tienen que ver con algún tipo de propiedad que se le pueda otorgar. Pero mayoritariamente el 76%, y lo más común es entrega un bono en número de sueldo, sea bastante similar a lo que se hace como política en las empresas corporativas. O sea, se sigue un poco la lógica, y quizás ahí la diferencia solamente tiene que ver con esta política de incentivo, que no necesariamente, si bien puede existir la política, no es tan claro en términos del factor, porque el factor final todavía lo está haciendo el fundador. ¿Sí? Otro tema relevante es una pregunta que quizás muchos nuevos family office o en conformación nos han preguntado, y quisimos hacer la pregunta a la muestra, y tenía que ver con que si es posible o si es viable, o si lo están haciendo o no como práctica los family office, el otorgar a sus gerentes generales, a su ejecutivo, un porcentaje de participación, por ejemplo, en nuevos proyectos. Este family ya no solo está en el mundo de las inversiones, sino que está pensando en generar nuevos proyectos como familia, inmobiliario o del tipo que sean, si es que de ese proyecto están dando la posibilidad de que sus gerentes puedan participar con un porcentaje.
y el 8% de estos families sí lo está otorgando. Creemos que probablemente esto va a ir en aumento y va a ser una nueva manera también de poder incentivar o generar en el fondo la retención del talento dentro de los families. Y el promedio de este 8% que deja que en el fondo los gerentes generales o los ejecutivos de inversiones participen en el fondo en estos nuevos proyectos, el promedio no supera el 2% de la inversión. O sea que es entre 1 y 2% de la inversión el máximo que se da para que ellos puedan participar de estos nuevos proyectos. Y hablemos un poco del gran incentivo que es el que se otorga como bono, que tiene que ver con el tema de remuneraciones. Vemos que el 53% de la muestra que otorga incentivo en términos de sueldo va entre 1 a 5 sueldos. Vemos el 32% entre 6 a 10 sueldos, por lo tanto la máxima está, o el promedio, si uno quiere generar un plan de incentivo para sus ejecutivos y poder estar poco en lo que están haciendo otros family office, tiene que ver con 1 a 5 rentas, ¿ya? Relevante también es que tenemos algunos family office que solamente son el 3% y es una muestra chiquitita que el 3% hoy día está otorgando acciones o propiedad de la compañía como un incentivo. ¿Sí? Entonces ahí es interesante ver cómo probablemente están haciendo una nueva forma de poder entregar acciones a su incentivo, y más adelante Pablo nos va a comentar un poquitito cómo eso hoy día se puede volcar a una posibilidad para los family office de poder otorgar incentivos bajo esta materia, y les vamos a contar el por qué hoy día se vuelven una oportunidad. Política de sueldo por cargo gerencial. Queremos ver acá las remuneraciones mensuales líquidas y poder entender cuánto es el promedio del gerente general, gerente de inversiones y gerente de finanzas, que son los tres cargos que en general existen en casi todos los family office. Algunos parten con solo uno y que hace el cargo de los tres a medida que van creciendo y van chequeando, administrando el patrimonio. Vemos que incorporan un gerente de finanzas, después a un gerente de finanzas, de inversiones, y va creciendo un poco el equipo. Entonces el gerente general, el promedio en renta es de 8,8 millones, gerente de inversiones 7,3, gerente de finanzas 5,9. El número de rentas anuales por concepto de renta variable o bono es un promedio de 4,4 para el gerente general, de 3 para el gerente de inversiones, y gerente de finanzas de 2,7. Y como dijimos anteriormente, el máximo de la renta variable entregada en bonos es 10 y no es más que eso, para que también lo tengan presente de cómo hoy día se está moviendo el escenario y cómo también podrían ajustar esa política que hoy día probablemente la tienen escrita o hay que desarrollarla en base a los procesos que estén generando en sus familias. Esto es interesante de poder ver porque vemos en el fondo una tabla. Este estudio va a quedar disponible para que ustedes después lo puedan revisar en detalle, sobre todo por el tema de los montos, pero vemos la renta fija mensual de los cargos gerenciales según el patrimonio de la familia. Vemos a mayor patrimonio cómo es que se distribuyen los tipos de cargo, y uno de los temas que más nos llama la atención es que bueno, obviamente en los family office más chiquititos inician con un gerente general, en donde no hay un gerente de finanzas todavía, pero sí hay un gerente general que hace las veces de gerente general y gerente de inversiones, que en el fondo ahí hay una duplicidad de roles que se hace necesaria para poder ir trabajando. Después vemos que como que se equipara un poco la cancha, y vemos acá que ya en los más grandes vemos que la brecha de renta se va generando entre los 8 millones y 6 millones, y los más grandes que en el fondo no necesariamente cuentan con un gerente de finanzas, porque en muchos casos hay un gerente general que hace de las veces de gerente de finanzas, que es la persona de confianza con la cual se partió el family, que son los families más antiguos, que tienen esta duplicidad como de rol. Y ya después lo que vemos es que en el fondo como en el medio probablemente existe este alineamiento respecto de las rentas y la tendencia a cómo se va dando mayor patrimonio familiar. Bueno, el mundo que nos espera a la salida del confinamiento será diferente, y yo creo que quizás uno de los grandes temas, los primeros esfuerzos del día de marzo fueron completamente distintos a los que hoy día tenemos en el mes de mayo, y repensar la gestión de los family office para salir refortalecidos de esta crisis va a ser un tema no menor, y no va a ser menor porque probablemente vamos a tener que comenzar a tener que contar con políticas un poquitito más estructuradas en distintas materias de incentivo.
Y quisiera dejar acá, Pablo, que nos contaras un poco del Next, cómo COVID nos obliga a repensar estratégicamente también este Family Office que quizás nace como una idea quizás más general y como hoy día nosotros hemos visto que las distintas familias también están repensando estratégicamente este Family Office. No hay problema, muchas gracias, Fadwa. Una pregunta de orden, hay algunas preguntas que están aquí en el chat que tienen que ver con el estudio, no sé si las queremos contestar al tiro o al final abrimos para todas las preguntas. Abrimos las preguntas al final. Sí, perfecto. Bien, a ver, el COVID, lamentablemente el COVID nos da una excusa para hacer un ejercicio que todos los family office deberían hacer de tiempo en tiempo. Y tiene que ver también con un dicho bien conocido, que las cosas sabidas se callan y por calladas se olvidan. En el fondo el COVID nos da una excusa para hacer una pausa, para salirnos del día a día, de la vorágine y darse el tiempo para pensar estratégicamente qué es lo que queremos tener en un family office para el corto plazo, para el mediano plazo y para el largo plazo. Entonces, esta es una oportunidad para poder sentarse con calma y pensar con ocasión de este cambio de reglas, con este cambio de normalidad que nos gatilla el COVID-19, para pensar un poquito el Family Office. Hoy día los Family Office van a estar afectados por una baja en la liquidez, baja en la rentabilidad de las inversiones, y eso genera un nuevo escenario que obliga a pensar a tener una estructura distinta, no solamente en el tipo de cargo, sino que los roles y funciones, y tener que pensar en nuevas maneras de invertir. Ya la estructura normal de un porcentaje invertido en activos líquidos, otro en bienes raíces y proyectos, probablemente va a haber que pensarlo y va a haber que dedicarse a ver dónde quiere estar ese family office en términos de estructura, de innovación, cómo crecer más rápido, cómo ser más rentables. Eso es una, es una, es una prioridad hoy día para todos los family office. Dale, Fado, con la siguiente. A esto nos referíamos, el tema de fortalecer los incentivos para atraer, desarrollar y retener personas talentosas. Es un tema súper complejo. Normalmente, o antiguamente más bien dicho, todos los family office, todos los holding de empresas familiares normalmente eran sociedades de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque las sociedades de responsabilidad limitada tenían un estatus tributario que era más beneficioso que tener una sociedad anónima o tener una sociedad por acciones. No sé si ustedes se acuerdan, yo por lo menos lo he hecho mucho de menos como herramienta, desde la sociedad limitada uno podía hacer retiros de plata para reinvertirlas en otras sociedades, para hacer otros negocios fuera del family office, y ese retiro no gatillaba impuestos. Hoy día eso se eliminó y por lo tanto hoy día la estructura holding, la sociedad matriz, donde están directamente las personas naturales, que es una sociedad limitada, ya no tiene ningún beneficio tributario, y por lo tanto se hace necesario pensar en si tener una sociedad limitada es el mejor tipo jurídico. Lo que nosotros normalmente hemos visto, que tener una holding familiar como una sociedad responsable limitada es un riesgo, es un problema corporativo. Si son 4 socios, 5 socios, 6 socios, todo se tiene que hacer por unanimidad. Como en una sociedad responsable limitada, si uno no quiere hacer algo, todo el resto está obligado a no hacerlo, y por lo tanto es un problema. ¿Y esto qué significaba? Que antiguamente, cuando uno quería incorporar a ejecutivos de confianza, a ese gerente general que los ha acompañado durante toda la vida, normalmente las familias no querían tener en la propiedad a ese tercero que no es familiar, siendo socio, por muy minoritario que sea, en la matriz, en la holding familiar, porque eso generó una serie de problemas legales corporativos. ¿Qué pasa si ese ejecutivo fallece? Entonces la familia va a pasar a ser socio en una sociedad responsable limitada con terceros que no conoce. Por lo tanto, tener una sociedad limitada, incorporar a ejecutivos de confianza, por mucho que sean los que le agregan valor al family office, no era una opción. Hoy día,
dado que ya tener un family office, un holding como sociedad limitada no genera ningún beneficio tributario, probablemente la recomendación es que todos los holdings se transformen en sociedad anónima o sociedad por acciones. Y por lo tanto, ahí ya pasa a ser mucho más atractivo, sobre todo, como decíamos, en momentos de falta de liquidez, falta de utilidades, o ahora que se hace más complicada la caja, poder beneficiar, poder incentivar a esos ejecutivos del Family Office, dándole en vez de un bono en plata, dándoles propiedad en la compañía, que tiene una serie de beneficios, además de hacerlos parte de la compañía para bien y para mal. Y por lo tanto, hoy día, tener un holding, sociedad por acciones o SA, en que se le otorgue acciones en pago de los bonos y los incentivos, con todos los put y call y todos los resguardos para poder quitarle esas acciones en caso de fallecimiento, en caso de renuncia, todo eso se puede hacer. Este tema es muy relevante. Hoy día la reforma tributaria mejoró los stock options. Antiguamente los stock options no tenían ningún atractivo, al contrario, eran puros problemas tributarios. Hoy día eso mejoró. Quisiera pedirle a Romina Aguilera, que es nuestra gerenta del área de Human Capital, si nos pudiera explicar, Romina, cuáles eran en tres líneas, cuáles eran los problemas antiguos de stock options y por qué hoy día, al contrario, pasa a ser una herramienta súper atractiva. Romina. Gracias, Pablo. Muy brevemente, como tú decías, estos incentivos asociados a acciones tienen la ventaja de no generar un desembolso efectivo inmediato, sino de ir incorporando a los ejecutivos de cierta manera en la propiedad y por tanto compartir los beneficios de que al family le esté yendo mejor también, ¿sí? Hay distintos tipos, desde phantom shares, que son definitivamente bonos que se valorizan en función de la valorización de las acciones. Hay sistemas de acciones restringidas, o RSU, como son conocidos, en que otorgas acciones, pero bajo ciertas condiciones, en la línea de lo que tú estabas comentando, de ir regulando cuándo se obtienen, cuándo no, cuáles son los requisitos que van a generar un devengamiento de esas acciones. Y por último tenemos los stock options, que son opciones de compra de acciones a futuro, que hasta antes de la reforma estaban con un problema, porque en definitiva lo que estaba ocurriendo era que se consideraba que el otorgamiento de esta opción de compra, aun cuando el ejecutivo todavía no era dueño de nada, sino que solamente de la expectativa de poder comprar a futuro a un cierto precio, eso se estaba considerando un evento tributable. Estos planes en general tienen distintos hitos. El primero es el grant, que es el otorgamiento. Luego hay un periodo de vesting, que es el periodo como de maduración o el periodo que tiene que transcurrir para que este beneficio sea ya de propiedad del ejecutivo, un beneficio ejercible. Y luego el ejercicio. Lo que vino a hacer la reforma es regular esto, en particular de los stock options, no de los otros sistemas de equity, eliminando directamente la tributación al grant. Es decir, hoy día otorgar opciones no es un evento que genere tributación, y además eliminó la tributación al ejercicio de estas opciones en la medida que este beneficio esté estipulado en un contrato, sea individual o colectivo, pero en este caso individual, de los ejecutivos. Entonces tiene esa ventaja y por lo tanto se convierte en una alternativa ya atractiva respecto de lo que era hace no mucho tiempo atrás. Muchas gracias, Romina. En el fondo, lo que queremos decir con esto es que hoy día son varios mensajes. Primero, en repensar la estructura legal y corporativa del Family Office, especialmente dejar atrás la estructura de sociedad responsable limitada, que tiene una serie de dificultades, tanto para incorporar a ejecutivos no familiares, como también dentro de la propia familia. Por lo tanto, ahora pensando en una estructura de holding tipo sociedad anónima o sociedad por acción,
acciones, se hace atractivo pensar en darles, en otorgar un beneficio a esos ejecutivos, dándoles acciones. En súper resumen, antiguamente darle el beneficio stock option hacía que ese ejecutivo tuviera que pagar impuestos inmediatamente por haber recibido esas acciones, independientemente de que no las haya vendido siquiera y genera un mayor valor. El gran cambio es que hoy día cuando se otorga, cuando se ejerce la opción, no se tributa, sino que cuando se vendan las acciones. Por lo tanto, uno de los consejos es mirar la estructura. Tercero, como dice acá, desarrollar un sistema de mapeo de riesgos. Hoy día lo que nosotros hemos visto es que los family office son muy pocos los family office que han hecho un levantamiento de sus procesos, primero, levantamiento de sus procesos, por muy pequeños que sean, es decir, aunque haya 2 o 3 procesos, los family office no los levantan. Una cosa tan simple como que en family office saber quién es el que tiene el empoderamiento para poder llamar al banco de inversión y pedirle que compre o venda algún instrumento. Hoy día hay un muy pobre levantamiento de mapeo de riesgo y esto hoy día va a ser súper relevante, sobre todo considerando que con la nueva forma de comunicarse todo esto online, todo va a ser más virtual, todo va a ser menos cara a cara, por lo tanto, todo el sistema de comunicación, todo el sistema tecnológico va a ser un tema súper relevante para los family office. Dale, Faba. Ya pensando en una cosa más de largo plazo, también tenemos varios temas que pensar. Lo primero tiene que ver con qué va a ir pasando con las transiciones. Lo que nosotros hemos visto es que en los últimos 10 o 15 años la riqueza de Family Office ha aumentado enormemente, y ya estamos en muchos casos en la transición de la segunda a la tercera generación. Ya no estamos en muchos casos, por supuesto, todavía sí, pero muchos family office ya están maduros en que ya hubo una primera transferencia de incorporación desde el fundador a la segunda generación y ya en muchos casos ya estamos directamente pasando de la segunda a la tercera. Y eso genera una serie de desafíos que tienen que ver con gobierno corporativo. ¿Qué pasa ya cuando estamos hablando de los primos que se están haciendo cargo? Y eso obliga, como le digo, a pensar cómo se va a manejar, cómo se van a incorporar esas terceras generaciones. Al mismo tiempo, el otro desafío tiene que ver precisamente con, ya no es solamente los hermanos que empezaron a trabajar con el papá o con la mamá fundadora de esa empresa, sino que ahora ya son los primos. Y por lo tanto son primos que se tienen que poner de acuerdo, y no solamente son primos, sino que son primos teniendo que trabajar con profesionales, es decir, ya se están incorporando los profesionales a ese family office que tienen que poder conversar y entenderse con la familia, cada uno entender qué es lo que puede esperar de la administración, qué es lo que se puede esperar del directorio, y todo eso para poder generar una plataforma sólida para mantenerse, porque si uno, lo que ya se sabe de las empresas familiares que no trabajan este proceso desaparecen con la tercera generación. Y el último tema es un ejercicio que normalmente se hace en las compañías sin dueños, en el fondo, las compañías que son sociedades anónimas abiertas, que es el ejercicio del avión. Es decir, ¿qué pasa? Lamentablemente es un ejercicio bien dramático, pero ¿qué pasa si el avión donde van todos los ejecutivos se estrella? En el fondo, al día siguiente de eso, ¿quiénes son los que van a suceder en los puestos clave? Entonces, normalmente, todo family office debiera tener en el cajón listo el plan de sucesión en caso de emergencia, que es un ejercicio que obliga a esos family office a estar pensando si algo le pasa. Primero, identificar quiénes son los roles claves, y luego identificar si es que algo le pasa a alguno de esos personajes claves, quiénes suceden. Ese es un ejercicio que todo family office debería tener más o menos adelantado. Eso. Y lo que queremos en el fondo hacer ahora, tenemos todavía unos 15, 20 minutos para abrir a la conversación, y es con preguntas abiertas simplemente para
para sugerirles temas de conversación, independiente de cualquier pregunta que ustedes puedan tener, que tienen que ver con tres preguntas, tres pilares clave. Primero, si necesitamos replantear el modelo de evaluación y de incentivo de los Family Office, si es que hoy día no tienen, ver cómo tenerlo, y si es que lo tienen, repensarlo para modernizarlo, entre comillas. Ver si la política de incentivos responde a las necesidades de hoy, considerando el nuevo estándar que por lo menos va a estar lamentablemente presente por un par de años en nuestro país. Y lo tercero, como les decíamos, es cómo vamos a ir involucrando a las nuevas generaciones, cómo las vamos a hacer partícipes. Lo peor que puede pasar es que un patrimonio de un family office que se vaya a traspasar de generación en generación, lo peor que puede pasar es que esas generaciones no sepan cómo manejarse. Son tres preguntas abiertas y las abrimos ahora para cualquier comentario o pregunta que ustedes nos puedan querer hacer. Vamos entonces a ver si alguien nos levanta la mano. Hay varias Hay preguntas que están preguntas. puestas. Voy a responder algunas preguntas que son del estudio. Primero, la primera pregunta. ¿Cuántas de esas personas que trabajan en los Family Office son miembros de la familia? Esta no fue una pregunta del estudio, pero dada nuestra experiencia, lo que vemos es que en los Family Office tienes aproximadamente como un 30% de miembros de la familia que hoy día tienen alguna función formal o informal, pero que están presentes dentro del family, que van a la oficina, y hay algunos miembros que tienen que ver entre los asistentes, la gente que está en el mundo de finanzas o inversiones que hoy día participan. Yo creo que si tuviera que pensar en un número, yo diría que entre 30 y 40% son miembros de la familia. La fecha de la encuesta, nosotros partimos en diciembre, finalizando en el mes de enero, el proceso de la encuesta. Los valores que dimos si eran brutos o líquidos, y si vamos a contar o vamos a enviarles la presentación, sí. Nosotros al finalizar esto, siempre lo que hacemos es enviar el video, las preguntas con las respuestas, más en el fondo el estudio. Pablo, quizás acá hay una pregunta que puede ser para ti. ¿Tienes el monto del impuesto que pagan los Family Office al fisco? Sí, estaba mirando la pregunta. Es un dato súper difícil y tampoco es muy indicativo, porque en la mayoría de los casos los Family Office lo que reciben son dividendos, y esos dividendos, cuando es una repartición de dividendos entre empresas, no paga impuestos. Por otro lado, muchos de los instrumentos financieros en los que invierten los Family Office son acciones que tienen este beneficio de estar exento el mayor valor en la medida que sean acciones con presencia bursátil. También en muchos casos los instrumentos que tienen son instrumentos que tienen una valorización de mercado, pero que mientras no se vendan no tributan. Por lo tanto, o sea, el dato yo por lo menos no lo conozco, y sería muy difícil de obtenerlo, porque normalmente la tributación se gatillaría básicamente por la venta de lo que serían subyacentes que no son del Family Office, sino que de las sociedades operativas que están más abajo. Por lo tanto, es un dato que no sé si sería muy fácil levantarlo y al mismo tiempo depurarlo. Es todo lo que puedo comentarles por ahora. Hay otra pregunta que le hace Miriam Gómez, que dice: en muchas multinacionales las estructuras de sueldo están compuestas por sueldo fijo, bono en función del desempeño, stock option en función del desempeño. ¿Qué sugerencias tienen ustedes para cambiar el sistema de incentivos en los Family Office en Chile? A ver si Romina nos puede comentar algo. Sí, estaba conectando. Gracias. Sí, efectivamente es así. En muchas compañías hay un mix, bueno, el sueldo fijo por cierto, pero hay un mix en la parte variable, en bonos de desempeño y planes de opciones de compra de acciones o de acciones directamente. Y eso tiene una lógica que es recompensar el desempeño en el corto plazo. Digamos, cuando hablamos de bonos de desempeño siempre hablamos de un año, y los equity o los planes de acciones o de opciones están pensados más en el largo plazo. Ya los vestings son
de 3 años y hasta 5 años, y muchas veces se van superponiendo los planes también para ir generando continuidad en la retención, en el fondo, de los colaboradores. Es difícil hacer una recomendación estándar para todas las compañías, pues las realidades son distintas, las estrategias son distintas. En general, estos planes van pensados en función de lo que la compañía esté proyectando para un cierto periodo, y dependiendo de eso va generando un plan de opciones o de acciones restringidas. Pero sí creo que es una buena medida ir haciendo un mix de estos incentivos, no apalancarse de uno solo porque cumplen objetivos distintos. Uno va más del corto plazo, ir generando caja, un incentivo más tangible en el corto plazo, y otro que apunta al crecimiento más de largo plazo de la compañía. José Laluf nos pregunta qué cambios han visto en el actuar de las inversiones post-COVID-19. No sé, Pablo, si tuviste algo después de octubre, que yo creo que ya venían cambios en el modelo de inversiones, si pasó algo adicional después de COVID-19. O sea, primero yo diría que lamentablemente hay también otro evento que es anterior, que es el estallido social. El estallido social generó un cambio relevante en términos de que muchos family office derechamente liquidaron posiciones en Chile para invertirlas en el extranjero. Eso fue una situación bastante masiva, es decir, liquidar posiciones en Chile para invertir en el extranjero. Eso es con ocasión del estallido social. Y con ocasión del COVID-19, lo que ha ocurrido es que muchas empresas se han refugiado en instrumentos de renta fija, porque la renta variable es la que colapsó y se vino abajo. Entonces muchos se han cambiado a renta fija más que a variable. Y por otro lado, yo creo que también muchos family office que están con disponibilidades de caja, en este minuto ya están pensando en precisamente aprovechar la situación, porque hay oportunidades súper interesantes. Entonces, hoy día están todos refugiados, o muchos están refugiados en renta fija, primero para protegerse, y segundo para estar atentos a las oportunidades. Hay una pregunta que nos hace Felipe Sepúlveda: ¿el gerente de finanzas y el gerente de inversiones para los family office que administran entre 100 y 200 millones de dólares son personas distintas o es la misma persona en general? En general parten con una persona. Vemos que en los nuevos family office, y algo que habíamos comentado ayer, es que el gerente de inversiones en general pasa a tomar las veces o el rol como más relevante dentro de estos nuevos family office, y ya a medida que van creciendo van incorporando más gente. Así que en general es una persona, parten con uno y de ahí van viendo cómo va creciendo y cómo van trabajando la cartera, y en función de eso en el fondo van incorporando a nuevos miembros. Tenemos más preguntas. Preguntan si todos tienen balance. Sí, eso el Alan Lolich lo está preguntando. Todos tienen balance, o sea, todos tienen que tener balance. Otro tema es si ese balance que tienen es un balance tributario o es un balance IFRS que consolida todos los resultados de las sociedades en las que participa. Yo diría que lo que vemos en la práctica, curiosamente, es que los family office normalmente mantienen un muy buen control de las inversiones, mantienen un muy buen control de la valorización de las inversiones, pero curiosamente no tienen incorporado en sus estados financieros IFRS como forma de llevar los estados financieros. Normalmente vemos holding que simplemente llevan un balance tributario, como se llama, y que simplemente el holding lo que tiene son sus inversiones a costo tributario, es decir, todas las inversiones en las sociedades subyacentes, las filiales, lo tienen al costo de adquisición y no a un valor IFRS. Yo diría que eso es porque, primero, como no son sociedades reguladas, no hay una CMF que le esté fiscalizando los estados financieros, pero sí es una práctica que con el tiempo debería ir mejorando la información
los estados financieros que llevan los holdings, no solamente por un tema de tener mejor información, sino que para la toma de decisiones es necesario contar con una mejor valorización y IFRS consolidado de todos los instrumentos y de todas las participaciones en las sociedades. Yo creo que eso también lo podríamos complementar con la pregunta de David Furman, que dice ¿qué perfil profesional son los gerentes externos de los family office en torno a los 200 millones de dólares de patrimonio? En general, David, lo que vemos depende del grado de antigüedad que tenga el family office, porque si es un family office nuevo, está mucho más una búsqueda finalmente en el mercado, y entonces esas personas son personas que tienen un conocimiento tanto financiero como de inversiones, o manejan nuevos negocios dependiendo un poco de la mirada que le quiera dar el family office. Si es más de desarrollo de nuevos negocios, o es un family office que solamente quiere manejar como las inversiones de la familia. Y otras competencias que yo creo que también son súper relevantes en el family office, que es muy distinto el perfil de las personas que trabajan en los family a que trabajan en el mundo corporativo, porque tienes que tener habilidades personales de tener que trabajar con todos los miembros de la familia, y ese manejo como de habilidades quizás más ricas que tienen que ver con habilidades soft, es diferente a un perfil de una persona que trabaja como solo en el mundo corporativo. Pero en general vemos que gente con habilidades financieras, de inversiones, y los más antiguos en el fondo tienen una persona de confianza de muchos años que ha ido creciendo junto con el fundador. Nos preguntan, ¿es necesario mirar estudios de renta de mercado general versus el estudio de los family office? Sería interesante hacer un comparativo. Hoy nuestra fuga de talentos se da principalmente hacia empresas de mercado general y no a otros family office. Aquí, Romina, quizás esta es tu pregunta, porque tú llevas el estudio de... Eso pasa en general, esa pregunta es muy frecuente en todos los mundos, en todos los rubros, en realidad. Desde nuestra perspectiva, es relevante mirar siempre lo que está pasando en el grupo de pares cercanos para entender desde qué realidad estamos parados trabajando. Pero efectivamente también, y lo podemos ahí construir, Fadwa, es bueno mirar, una vez que ya sabemos cuál es nuestra realidad, cómo estamos en relación a otros grupos de nuestra misma realidad, ver qué es lo que está pasando afuera, porque efectivamente hoy día el talento es móvil, y no queda anclado en una pura industria. El tipo de talento que describía recién Fadwa es valorable, no solo en la family office, sino en cualquier otro mundo. Entonces, es interesante mirar también otros mundos hacia donde estos talentos puedan estarse enfocando. Y que es un mercado que está también atento al talento que tenemos acá cautivo y para llevárselo. Pablo, Carol Rojas dice, hablaron de stock option en la reforma tributaria. ¿Cuál es el principal cambio respecto al tratamiento anterior? Ya que esto es parte de la estructura de sueldo. Sí, la Romina yo creo que puede contestarle mejor. Sí, el principal cambio, hubo un par, pero el principal en relación a los stock options es que el otorgamiento de la opción, es decir, el momento en que yo digo, Fadwa, vas a tener la opción de comprar acciones a tal precio en tal fecha, ese solo otorgamiento ya no es tributable. Previo a la reforma, ese otorgamiento generaba una tributación y una complicación, porque en definitiva no había un ingreso efectivo al pago efectivo al trabajador. Entonces ya estimar el monto respecto del cual calcular el impuesto era una dificultad. Había metodología y todo, pero era difícil. Hoy día la reforma limpió eso. Otorgar la opción de compra de acciones ya no es un evento tributable, y tampoco en adelante, el momento de ejercer esa opción. Hay una tributación en la medida que esté estipulado en un contrato de trabajo, ¿ya? Solamente va a haber una tributación al final, al momento de la venta de las acciones, una vez que el ejecutivo ya es dueño. Ese es el principal cambio en términos de las stock options. Y perdón, antes también era más, se podían producir situaciones más absurdas todavía, que te hicieran tributar como remuneración, es decir, afecto a segunda categoría, ese beneficio, y además después tuvieras que tributar con ocasión de la ganancia capital en la venta de esa acción. Era por todos lados, era absurdo por todos lados. Hoy día simplemente el ejercicio de la opción, porque no es que te regalen las acciones, sino que te doy el beneficio
de acceder a comprar acciones. Otro tema después, como yo financio esa compra, si me lo regala el empleador, si me dan un préstamo, si me lo pagan con dividendos, esa es otra discusión. Pero hoy día lo que ya quedó claro es que te otorguen el beneficio no genera ninguna tributación, y lo que va a tributar va a ser el día que se vendan esas acciones, de acuerdo a las reglas generales, en que va a haber que ver cuál fue el costo de adquisición comparado con el precio de venta. Entonces hoy día quedó igualado a la tributación de acciones, pura y simple. Nos preguntan en promedio cuánto tarda un plan de sucesión entre la primera y segunda generación. Esa es para ti, Fadua. Yo quería que la respondieras tú. Dale, No, dale. depende mucho de la familia, pero a ver, el trabajo de sucesión es un trabajo que uno parte con las familias y un poco entender el deseo del fundador y en qué etapa está. Y quizás yo creo que son varios meses, depende de cómo la familia esté trabajando, pero son al menos 6 meses yo creo de trabajo con ellos y de acompañamiento unos 6 más. Probablemente esto tarda más de un año en poder hacer un proceso de sucesión y depende de que si ya hay algunas reglas de familia, vía protocolo, de cómo lo han estipulado, de quién es el sucesor, de que si eso está, o si la sucesión tiene que ver con empresas operativas. Depende de dónde estemos hablando de la sucesión de esta primera o segunda generación, si tiene que ver aguas arriba en el family office o tiene que ver como para las empresas del grupo y la decisión familiar. Así que ahí yo creo que depende mucho de cada familia, y una de las cosas que yo creo lo más rico de este trabajo tiene que ver con que todas las familias con las cuales uno trabaja son familias distintas y depende mucho de las generaciones y un poco de los valores, de los ritos que estén dentro de esta familia. ¿Y qué están haciendo los family office? Porque hay otra pregunta que tiene que ver también como con este cambio generacional y de herencias. ¿Qué están haciendo los family office respecto a los cambios generacionales? Yo creo que hay harto que se está haciendo, hay programas de desarrollo individual para poder entender cuál es el deseo de los distintos miembros de las segundas o terceras generaciones. Ya no solamente son unas únicas habilidades, sino que de poder entender qué es lo que ellos quieren hacer, el buscar nuevos proyectos, desde partir con empresas B, fundaciones y otras cosas o incentivos que pueda generar el Family Office, y también de dar la oportunidad de poder generar sus propios proyectos de emprendimiento. Y ahí en tema de herencia, quizás Pablo, tú puedes dar algunos ejemplos de qué cosas están haciendo las familias con el tema de herencia o de otorgar patrimonio también a las siguientes generaciones. Sí, a ver, el tema del impuesto de herencia es complejo. Es un impuesto que todos saben va del 0 al 25%. Es un impuesto que hasta hace un tiempo no era muy relevante, no era muy fiscalizado. Hoy en día está pasando a ser un impuesto más importante políticamente, y también porque es un impuesto que bien fiscalizado puede recaudar bastante. Hoy día lo que uno trata de hacer en el caso de transferencias, es decir, al ir incorporando a las nuevas generaciones, lo primero que hay que buscar es cómo patrimonializar a esas nuevas generaciones que se van incorporando. Muchas veces uno puede ir anticipando ese traspaso de patrimonio vía donaciones tributables en vida, dependiendo del monto que se done, puede que no sea un impuesto tan relevante, vía también buscar capitalización de utilidades que pudieran beneficiar también a esas terceras generaciones, pero en general es un tema complejo, no es fácil. Si no existiera, también hay otra cosa que no hay que olvidar nunca, si no existiera impuesto de herencia, normalmente no se incorporarían en la propiedad a las terceras generaciones, sino que solamente en la gestión. Entonces hoy día incorporar en la propiedad a las nuevas generaciones tiene que ver con un tema de impuestos. Hay distintas herramientas, hay que tener mucho cuidado, hay que tener una razón de negocio. Normalmente lo que está siendo necesario hoy día con todos los cambios de norma antidilución es que hoy día simplemente hacer modificaciones societarias que no tengan ningún respaldo, ninguna explicación, es un riesgo. Por lo tanto, cualquier incorporación de nuevas generaciones en la propiedad, la sugerencia es que esté respaldado por algún protocolo de familia, algún pacto de accionistas que
justifique que hay una intención de la familia de proyectar esta empresa familiar o este patrimonio en distintas generaciones, y que con ocasión de ese anhelo de la familia se busca que la transferencia sea jurídicamente, corporativamente y también tributariamente lo más neutra posible. Entonces, normalmente lo que nosotros hemos estado viendo es que hoy día la incorporación, los traspasos, son temas complejos, pero bien respaldados con planes que sustenten un trabajo de protocolo familiar. Es una razón suficiente, una razón de negocio que da tranquilidad para poder avanzar. Jimena Alcalde nos pregunta, en Chile quizás muchos family office se dedican más que nada a inversiones financieras. ¿Han visto ustedes una mayor sofisticación en cuanto a las actividades que realicen los family office para apoyar a las familias de manera más integral en otros ámbitos como quizás lo hacen en otros países? Yo creo que sí, los más grandes hoy día tienen ese desafío y probablemente, si bien se inició como con un proceso más de inversiones financieras, hoy día tienen el desafío que las siguientes generaciones están creciendo y tienen intereses distintos y que por lo tanto, para poder hacer que esas generaciones quieran acercarse a ese family office, no solamente como un accionista o como un participante, como director de ese family office, hoy día hay que crear nuevas formas, quizás desde la educación a esas nuevas generaciones o de generación de proyectos, es algo súper incipiente en Chile. Nosotros sí lo hemos visto en otros países, hemos tenido la oportunidad de ver qué es lo que se hace en Brasil, un poco la experiencia que tiene Iguay en Estados Unidos, y yo creo que sí hay experiencia internacional que quizás sería rica de poder implementar en Chile. Y creo que hay algunos family office que hoy día ya están planteándose ese desafío y algunas familias con las cuales estamos en la Asociación de Empresas Familiares también. Así que sí, yo creo que aquí hay oportunidad de crecer y de trabajar y de seguir involucrando a las siguientes generaciones, no solo para en el fondo trabajar como en el modelo de inversiones, sino que finalmente el family office tiene que ver como con el legado, con lo que están ejecutando, con lo que quieren hacer como familia, y cuando vemos que las familias van creciendo y hay primos, hay necesidad de ir involucrándolos y de generar quizás mensajes que logren la unidad de la familia y que ese es un poco el foco de la creación y no solamente lo financiero. Voy a hacer la última pregunta ahí al azar, porque ya estamos a 3 minutos de finalizar, y dice, en su experiencia, ¿cómo apalancan principalmente su financiamiento los family office? ¿Cuentan con 2 o más instituciones financieras de respaldo? ¿Son locales? ¿Qué tan difícil es generar un cambio de banco de cabecera? Pablo. A ver, nosotros lo que hemos visto es que normalmente los family office, el family office, no la sociooperativa, el family office normalmente no está muy apalancado, porque el family office, en el fondo, el rol que tiene el family office es preservar patrimonio. Entonces, normalmente el rol del family office, al ser de preservación de patrimonio, lo que hace simplemente es invertir los activos, pero sin tomar riesgos en el sentido de estar apostando con la plata, y apalancarse en el fondo es contar con más financiamiento. Quien se apalanca normalmente son las sociedades de abajo, son las sociedades más bien operativas. Lo que sí hay mucho, por supuesto, es que respecto de las inversiones que hace el family office, es habitual que ese family office tenga a lo menos 2, y hemos visto de 2 hasta 5 bancos de inversión distintos con los que se apalanca, en el sentido de se asesora. Es decir, es muy habitual, sí, que un family office trabaje con distintas plataformas de inversión, con distintos banqueros, con distintos asesores de inversión. Pero como les digo, no es tan habitual que un family office cuyo rol es de preservar esté muy apalancado, en el sentido de que esté con deuda. Otra cosa, pero eso ya no es necesariamente el family office de preservación, sino que el brazo financiero, el brazo de inversiones, porque uno puede tener el family office y abajo el family office puede tener la sociedad de inversiones. Esa sí es la que se puede apalancar. Y hoy en día, por otro lado, las tasas están tan baratas que uno prácticamente en muchos casos puede conseguir tasas de 1%. Eso sí es más habitual. Hemos visto muchos
brazos financieros de Family Office que han renegociado con tasas impresionantes, aprovechando además que hay una exención de impuesto de timbre estampilla al crédito de aquí hasta septiembre, y en los brazos financieros, ahí normalmente uno ve que siempre hay probablemente unos 2 bancos que están detrás. Gracias, Pablo. Quiero darle la palabra de cierre a la Magdalena. Hay muchas preguntas, no somos capaces, nos faltaría el tiempo para poder responder, así que Magda, nos comprometemos con poder entregar esas respuestas y poder enviarlas también a todas las personas que participaron, que son más de 130 personas. Quiero que nos puedas dar tus palabras de cierre, percepción un poco de la AEF. Muchas gracias, Fadua. Sí, invitarlos a que las preguntas van a estar y las vamos a responder y vamos a enviar tanto el estudio como las respuestas. Bueno, muchas gracias igual, Fadua, Romina, Pablo. La verdad es que el estudio que entregaron es muy, muy valioso y bastante completo. Invitar a los Family Office presentes, a las familias que estén pensando en formar uno y no saben bien a veces cómo iniciar el proceso, que acá tiene un espacio de aprendizaje, un espacio de experiencia, un espacio donde pueden compartir sus inquietudes, en el capítulo de Family Office de la AEF. Justamente nosotros buscamos ser un espacio de confianza entre familias que viven o han vivido procesos similares. Y siempre teniendo presente en AEF que para nosotros un Family Office es mucho más que una administración financiera como comúnmente se piensa. Como dijo Arturo al inicio, nosotros le damos igual importancia a nuestros 3 ámbitos de los Family Office: al patrimonial, al familiar y al legado social, al impacto de la sociedad. Así que contentos de este capítulo de Family Office recién formado, que tiene muchísima fuerza. Muchas gracias igual, nuestra alianza estratégica por varios años, y deseándoles a todos un excelente día y que espero haya sido valioso esta instancia. Gracias a todos. Muchas gracias. Cuídense. Tengan un buen día. Gracias a todos.